Bueno, pues un saludo a todos aquí. Me alegra ver, bueno, generalmente estoy ahí muy dispuesto en el lobby saludando a todos. Hoy, bueno, vuelve a pesar, ¿verdad? Estar cerca, pero no tan cerca, ¿verdad? Entonces, bueno, me alegra verlos a todos aquí. Un saludo a todos los que están desde sus casas viéndonos. Y bueno, estamos al pendiente, estamos preocupados, ¿verdad? Porque todos en la iglesia pueden ser atendidos. Quiero repetir una y otra vez, cualquier necesidad, por favor, escríbenos, llámanos. Mándanos un mensaje, contáctanos, ahí están los datos apareciendo en pantalla. Estamos junto con los demás pastores, estamos para servirte, los servidores, y haremos todo lo que esté a nuestro alcance como iglesia que somos para poder ayudar y servir. En este tiempo quiero, antes de entrar en el tema que traigo hoy preparado, también quiero redundar, quiero volver a insistir, ¿verdad?, en que como cristianos es correcto cumplir los mandamientos sanitarios que hoy nos piden las autoridades. Hoy parece una cosa increíble tener que señalar esto, pero lo digo porque hay algunas iglesias en el mundo hoy diciendo, bueno, es que no, nosotros confiamos en Dios y por eso no los guardamos, y eso se me hace verdaderamente increíble. Es un cristianismo no bíblico, no puedo entenderlo realmente. En la Biblia hay mandamientos sanitarios de acuerdo a los tiempos, como están en el Antiguo Testamento, muchísimos mandamientos sanitarios de acuerdo a aquellos tiempos donde era preciso, por cuestiones de higiene y de salud y de salubridad, guardar preceptos y mandamientos que hoy en día no tienen lugar porque eran mandamientos sanitarios de aquella época. Pero hoy en día hay, y en este momento, mandamientos sanitarios adecuados a las situaciones que vivimos y que es preciso guardar, ¿verdad? Repito, una y otra vez lo he estado diciendo, quizá lo seguiré diciendo porque me vuelven a preguntar, me vuelven a escribir de esto, me vuelven a mandar mensajes preguntándome. En la Biblia hay 613 mandamientos en el Antiguo Testamento y están divididos en 3 grupos. Mandamientos morales, que son permanentes, son para siempre. Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos no cambia. Pero hay mandamientos también organizativos o de organización que sí cambian, porque hoy pues no tenemos que marchar en el desierto con la tribu de Judá primero o cosas así, porque eso pues no es para hoy. Hoy tenemos que congregarnos los domingos y solo número, 1/4 parte de la congregación, 1/3 parte de los grupos, en fin, esos son mandamientos organizativos, ¿verdad?, equivalentes hoy. Y los mandamientos sanitarios, todos los que están vigentes por siempre son los mandamientos morales, y los mandamientos organizativos y sanitarios sirven a las personas y no las personas a ellos. Amén. ¿Sí? Entonces, que ayudemos a que se pueda entender esto, ¿verdad? Porque depender de Dios no es ser insensato. Al contrario, la Biblia nos habla en pasajes simbólicamente nos habla de vírgenes insensatas, es decir, de personas creyentes que con insensatez. Entonces, hoy podemos ser creyentes, tener fe y a la vez tener cuidado de nosotros, amén, tener cuidado de nuestras familias, ser responsables con la comunidad, amén, sí, muy bien. Pues dicho esto, quiero entrar en mi tema, que es, vengo predicando una serie acerca de, como formulado el título general de la serie como una pregunta: ¿estamos en los tiempos finales? Ya que nuevamente es una de las cosas que una y otra vez está saliendo y está ahora como en boga, y preguntar acerca de esto. Estamos en los tiempos finales, ¿no? Entonces, esta es la tercera parte de esta predicación, la tercera parte y la tercera vez que intervengo con este mismo tema. Entonces, te animo a que escuches la parte 1 y la parte 2 para no tener que repetir. Están disponibles ahí a través del Facebook, están las grabaciones, los videos, y te animo a
entrar y agarrar el hilo, ¿verdad?, de todo esto. Pero como un brevísimo resumen de lo anterior, pues hemos visto que la expresión los últimos tiempos se refiere al periodo que empieza en la primera venida de Cristo y termina en la segunda venida de Cristo. O sea, cuando la Biblia habla de la expresión los últimos tiempos, el apóstol Juan en primera de Juan capítulo 2 versículo 18 ya dice, estamos en los últimos tiempos, dice desde aquel entonces. Claro, hoy pues seguimos en los últimos tiempos y seguiremos hasta que Jesucristo venga por segunda vez. No es una expresión típica de los últimos años antes de la segunda venida de Cristo, sino es un periodo más largo que abarca entre la primera y la segunda venida de Cristo. También vimos en los estudios anteriores cómo el anticristo, la palabra anticristo está 4 veces solamente en la Biblia. En los evangelios no se menciona la palabra anticristo, Jesús no mencionó la palabra anticristo, Pablo no mencionó la palabra anticristo. Okay. Gracias. El apóstol Pablo no mencionó la palabra anticristo. En el libro de Hechos no se menciona la palabra anticristo. En ninguna de las cartas de Pablo menciona la palabra anticristo. En el Apocalipsis no menciona la palabra anticristo. Pedro en sus cartas no menciona la palabra anticristo. En la epístola de Judas no menciona la palabra anticristo. La palabra anticristo solamente está 4 veces en la Biblia, 3 en primera de Juan y 1 en segunda de Juan. Y cuando lo menciona dice que el anticristo ya está en el mundo, dice él en aquel entonces. Desde luego, todo espíritu de anticristo es todo lo que se opone a Cristo. Y desde los tiempos de aquel entonces, pues hay un espíritu oponiéndose a Cristo y persiste y sigue hoy y estará hasta el final. Pero en ninguna parte en la Biblia nos habla de un personaje llamado el anticristo que va a venir en el futuro. Esto yo sé que puede ser una enseñanza en algunos sitios, pero no es algo que está en la Biblia. Solamente está estas 4 veces en la Biblia. Y lo que queremos es ser cristianos que tengan la Biblia como autoridad y no ir por rumores o historias acerca de esto. También vimos en lo anterior que la plaga del coronavirus no es una señal de los últimos tiempos predicha en la Biblia. O sea, que alguien pueda inferir que está escrito en la Biblia la plaga del coronavirus, pues tampoco podemos afirmar esto porque no lo vemos en la Biblia. También podemos decir y vimos que no sabemos respecto al fin del mundo, no sabemos la hora ni el día del fin del mundo, porque ni siquiera Jesús lo sabía. Él lo dijo en Mateo 24:36. O sea, si Jesús mismo dice, ni yo lo sé, solo el Padre lo sabe, pues nadie lo sabemos, ¿verdad? Entonces, si alguien dice que lo sabe, pues vamos a orar por esa persona. Muy bien, todo eso es lo que vimos en los 2 mensajes anteriores. Ahora, basado en esto sigo adelante y justamente esta tercera parte de la serie de Estamos en los últimos tiempos, le he titulado el reino de los cielos se ha acercado. Porque me he hecho siempre esta pregunta porque como alguien que ama a Jesús, que quiere imitar lo que Él enseña, quiere imitar la vida de los discípulos tal cual están en la Biblia, tal como actuaban los apóstoles, los discípulos en la Biblia, quiero ser un imitador de Él, ¿verdad? Pues veo cómo predicaba Jesús y los discípulos entonces. ¿Cómo era el mensaje? ¿Cómo lo predicaban? Entonces me pregunto, ¿por qué no lo hacemos hoy como ellos? Si somos una iglesia bíblica y si muchos, en muchas iglesias dicen ser iglesias bíblicas, ¿por qué no lo hacen así? Entonces nosotros intentamos predicar como Jesús y los discípulos entonces. Vamos a ver cómo predicaban el evangelio. ¿Les parece bien? ¿Sí? Amén. ¿Cuántos quieren imitar a Jesús? Sí, amén, ¿verdad? ¿Cuántos sienten que Dios les ha llamado para reformar lo que Jesús dijo?
Espero que no haya ninguna mano, ¿verdad? Si no, bueno, para orar por él con compasión, ¿verdad? O por ella. Pero, ¿qué decía Jesús? Vamos a ver Lucas capítulo 17, versículos 20 y 21, ¿verdad? Aquí está, dice que Jesús, y está hablando de él, que cuando fue preguntado por los fariseos, por los religiosos de la época, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Y ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Déjame un momento esta escritura aquí, porque espero que esta escritura pueda entrar en nuestros corazones. Dice, porque el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios no está allí, no está allí, no está allá, no está pasando las nubes, pasando Júpiter, pasando Plutón, no. El reino de Dios está entre nosotros, porque ¿quién estaba entre ellos en ese momento? Jesús mismo, ¿verdad? Y ya vimos en los estudios pasados, decimos, ¿dónde está el cielo de Dios? Hay 3 cielos, recuerden, en lo que decimos, el cielo es azul, que es la bóveda celeste, el cielo, el segundo cielo, que es pues donde están las estrellas, los planetas, etcétera, y el tercer cielo, que es el cielo de Dios, la habitación de Dios, como el lugar donde Él habita, o como si fuera otra dimensión, ¿verdad? En la cual habita el Espíritu Santo, habita Jesús. Entonces el cielo no es un lugar donde está Jesús, donde está, no es como vamos al lugar donde está Jesús, no, el cielo, lo que hace cielo al cielo es que Jesús está ahí, es decir, el cielo está donde Jesús está, no está separado de él. Por eso el reino de Dios y la expresión que yo suelo usar cuando predico, ustedes lo saben, desde años y años, toda la vida lo he usado, para aplicar el sentido del reino de Dios, a actualizarlo a un entendimiento mayor, solemos hablar y decir el gobierno de Dios, porque estamos más familiarizados hoy con gobiernos que con reinos, en cuanto a formas de gobierno, ahora sí, en cuanto a formas de Estado, jefes de Estado. Entonces, ¿quién gobierna nuestra vida? El reino de Dios está entre vosotros. Y hoy esto es lo que quiero enfatizar durante todo mi mensaje, que es, para ser cristiano, realmente lo más elemental de lo elemental es entender que tienes que aceptar que Jesús gobierne tu vida. ¿Qué tienes que aceptar? Que Jesús gobierne tu vida. Abraham, ¿qué tienes que aceptar? Más fuerte. Ahí está, ¿verdad? Que Jesús gobierne tu vida. O sea, nadie puede ser cristiano si el gobierno de Dios primero no se acerca y después se consiente. Dios, hasta ahora he sido ingobernable, hasta ahora me ha gobernado cualquier otra cosa menos tú, pero estoy cansado de esto, estoy abrumado, estoy hecho polvo, no puedo más y quiero que tú me gobiernes, que tus mandamientos me gobiernen, que tu palabra me gobierne. Y entonces, cuando tenemos este entendimiento, entonces decimos, Señor, ¿pero cómo? Me gobierna, me siento tan sucio por haberte desobedecido, por haber sido rebelde a tu gobierno, a tus mandamientos, a tus leyes declaradas. Me siento transgresor, me siento pecador, por lo tanto, necesito que seas mi Salvador, que me perdones, que me ayudes, porque quiero que me gobiernes. Amén. Y entonces nos convertimos en cristianos porque conocemos al Señor como Señor y como Salvador, como el que nos salva, nos perdona, pero también como el que nos gobierna. Amén. Pregúntale al de al lado, ya no te digo dale con el codo porque está lejos, excepto los matrimonios que están ahí, pero pregúntale al de al lado, dile, ¿quién te gobierna a ti? Porque ¿cuándo va a venir el gobierno de Dios? Pues está aquí entre nosotros. Está cercano.
Dice, cerca de ti está la palabra, ¿verdad? Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares que Jesús es el que te gobierna, ¿verdad? Y creyeres con tu corazón, ¿no? Que Dios le levantó entre los muertos, que está vivo, que es el que tiene misericordia, que pagó por tus pecados, ¿verdad? Pero que quieres que te gobierne, entonces serás salvo. Y como siempre digo después de leer un versículo, y si no, no. Eso lo digo yo, no lo dice la Biblia, ¿verdad? Pero si haces eso, cuando condiciona algo la Biblia, el cumplimiento de la promesa a una acción, es que si no ejecutas esa acción, pues entonces no obtienes el contenido de la promesa. Amén. Pregunta, ¿tu vida refleja que el gobierno se ha acercado a ti o que el reino de Dios se ha acercado a ti? ¿Tu vida lo refleja? ¿Cómo está tu vida? Pregunto. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu familia? O sea, ¿se puede ver que Jesucristo está gobernando? Cuando alguien se asoma a tu vida, a las diferentes facetas, o sea, podría dar testimonio, podría ser algo tangible que Jesucristo gobierna. ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Cómo están los deseos de tu corazón? ¿Jesucristo gobierna? Hemos dicho frases como, imagínate que si los ojos tuvieran manos, ¿verdad? Si las miradas tuvieran manos, ¿no? O sea, wow, qué problemas tendría, ¿verdad? Pero dice que nuestros ojos son pues la expresión, son a través de donde se puede ver cómo está todo nuestro ser. ¿Jesucristo gobierna? ¿Jesucristo gobierna? ¿Cómo está tu estabilidad? Y estabilidad no tiene que ver a veces podemos pasar crisis económicas, pero no por eso perder la estabilidad, volcarnos y morir como se vuelca un coche y sus ocupantes. Podemos mantener la estabilidad aún en medio de problemas, porque Jesucristo gobierna. ¿Cómo está tu justicia? Pues dice la Biblia que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Por eso pregunto, ¿cómo está tu justicia? ¿Cómo está tu paz? ¿Cómo está tu gozo? Porque eso es el reino de Dios. Tengo un estudio donde hablo justamente de ese versículo concretamente, donde dice el reino de Dios o el gobierno de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Y cómo parece señalar ahí la Escritura que en la medida que nuestra justicia, es decir, nuestra conducta, se adhiere, se forma o se conforma, se hace de acuerdo al reino de Dios, entonces tenemos paz. Y en la medida que nuestras justicias siguen siendo agradables a lo que dice la Biblia, entonces incluso tenemos gozo. No importa lo que esté pasando en nuestro entorno, porque no confundimos la paz y el gozo con la felicidad, ¿verdad? Hemos dicho, y ya también he predicado acerca de eso, que la felicidad no es una promesa bíblica porque no existe, es una utopía. Nadie puede ser feliz, incluso teniéndolo todo, si ve a otras personas sufrir. ¿Quién puede ser feliz ética y legítimamente? La felicidad no existe, pero sí existe el contentamiento, y sí existe la paz, y sí existe el gozo. Podemos tener paz, podemos tener gozo en medio incluso de tribulaciones, en medio de carencias, en medio de problemas, en medio de sufrimientos. ¿Por qué? Porque la paz y el gozo están ligadas a nuestras justicias, no a los acontecimientos alrededor. El que busca la felicidad va a ser un eterno frustrado porque es inalcanzable. Pero si buscamos el contentamiento, como dijo continuamente la Escritura, en varios de los predicadores, en la Escritura dice contentos con lo que tenéis. Contentos.
Esto es lo que nos tocó a esta generación. Señor, pues luchamos, ¿verdad? Por ayudar a todos los que se puedan, por ser responsables con nosotros mismos, cumpliendo los legalismos, las cosas, los mandamientos, lo que es adecuado para nuestro cuidado. Pero queremos estar contentos, no queremos estar desbordados, no queremos estar quejosos, no queremos estar siempre, bueno, pues como que algo nos falta. Porque en realidad cuando alguien está así, lo que le falta es Jesucristo, lo que le falta es el gobierno de Dios en su vida. Mateo 24:14. ¿Cuál es la señal del fin del mundo? Vamos a verlo. Esta es una verdadera señal del fin del mundo. Mateo 24:14, por favor. (24:14) Sí, tenemos un problema con la... Bueno, lo leo yo. Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Dice ahí, y fíjate cómo lo dice, será predicado este evangelio del reino. A veces oigo predicaciones donde dice, será predicado el evangelio. El evangelio. No, será predicado este evangelio del reino. O sea, un evangelio donde Jesús gobierna, donde Él es el Rey de Reyes. No cualquier evangelio, sino el evangelio del reino, del gobierno, en todo el mundo, en todas las naciones, para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Bueno, el fin, ahora sí que el fin de los tiempos no tiene que ver con el coronavirus, sino que tiene que ver cuando el evangelio donde Jesús gobierna, no solo que salva, desde luego que salva, pero que Jesús gobierna, y este evangelio, este tipo de evangelio no se predica en muchas partes. Se predica un evangelio donde Jesús puede ser algo así como un Santa Claus, como un alguien que te da lo que quieres, alguien que pídele, si está en problemas con tu familia, que Él te ayuda, y desde luego que Él te ayuda, pero Él lo que quiere es gobernar nuestras vidas, porque justamente los problemas que tenemos suelen tener su origen en que no dejamos gobernar a Él. Y sus mandamientos, dice la Escritura, no son gravosos, no son malos, no es un Dios que quita, es un Dios que te da. Y por eso te previene, te dice, no hagas esto, sí haz lo otro, no para limitarte o para perjudicarte o para hacerlo conmigo, sino para cuidarnos. Es un evangelio donde Él gobierna, donde Él gobierna. Esto de decreto, y yo decreto, y el otro decreta, y nosotros decretamos, y vosotros decretáis, y ellos decretan. ¿Has oído esa moda de decretar? Yo digo, pues, mira, lo que está decretado es que Él es el Rey de Reyes. ¿Sí? Y exhorto a todos a que se hagan rogativas y acciones de gracias, ¿verdad? Más que decretos. Amén. Podemos predicar y creer varios tipos de evangelio, pero la clave es el evangelio del reino, el evangelio donde Jesús gobierna, el evangelio donde Él ocupa el lugar de gobierno, donde el que está sentado en el trono, decimos, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, pero bueno, después cada quien sale y hace lo que quiere, ¿verdad? Decía una vez alguien en algún libro que leí, comparaba y decía, el entendimiento de algunas iglesias acerca de la posición de Jesucristo es un poco como los países que tienen reyes o reinas, ¿verdad? Hoy en día todavía, ¿no? En que, como por ejemplo Inglaterra, ¿no? Que la reina ocupa ahí un lugar de protocolo, de autoridad, pero el que realmente allí parte, eso es el primer ministro.
El que gobierna todos los días y toma las decisiones no es la reina, es el primer ministro. ¿Verdad? Sí, en varios en países que todavía tienen como símbolos monárquicos o está activado la monarquía. ¿Verdad? El rey, pues, o la reina, ahí está, simbólico, pero quien gobierna es el primer ministro. Así algunos, así ven el cristianismo. Bueno, Jesús está bien para las bodas, para cuando tengo un niño, para cuando me muero, para las ceremonias, ¿no? Para cuando me enfermo. Pero yo soy el primer ministro. Cotidianamente yo gobierno, ¿verdad? Diría alguien. Ese es el entendimiento que ellos tienen acerca del cristianismo. Jesucristo no quiere ser un rey simbólico, quiere ser el que gobierna tu vida. Jesús continuamente predicaba de esta forma. O sea, en realidad no predicaba de ninguna otra, predicaba de esta forma. La frase reino de Dios, estas tres palabras, reino de Dios, está 69 veces en la Biblia. Únicamente se encuentra en el Nuevo Testamento. La frase de predicar acerca del reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, decía Juan, ¿verdad? Arrepiéntete, porque mira, el gobierno de Dios se ha acercado a ti y te dice, esa no es la manera de vivir. Esa no es la manera de vivir. Te dice, estás rompiendo la ley de Dios, estás yendo contra la voluntad de Dios, por eso te está yendo mal o te va a acabar yendo mal. Arrepiéntete, vuélvete al gobierno de Dios. Nadie puede alegar ignorancia para ser absuelto del cumplimiento de la ley. Es responsabilidad de cada persona conocer la ley. Aún en las leyes civiles, así es. Nadie puede alegar ignorancia, porque si no, todos irían delante de los jueces a decir, ay, es que no sabía. Pues sí, pero la ignorancia no te exime de la responsabilidad de cumplir la ley. Así es en la ley aquí en México y en los países que he vivido. Entonces, así es también en el reino de Dios. Y si somos ignorantes de las regulaciones, los mandamientos, es una responsabilidad tuya y mía. No es un motivo para disculparte por la infracción. Así, la frase reino de Dios está 69 veces en la Biblia, únicamente en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se predicaba de la ley. En el Nuevo Testamento se predicaba o se predica acerca de quién te gobierna. O sea, como el apóstol Pablo explica el Antiguo Testamento, explica la ley como una nana, usaríamos en este lenguaje moderno, la Biblia usa la palabra ayo. O sea, un cuidador, una nani, diría, bueno, hoy entienden quizá los chavos más esa palabra, una nani, ¿verdad? Una nana, una cuidadora que te cuida. La ley es como alguien que te muestra tu necesidad de un Salvador. La ley es una ley que te muestra y nos hace conscientes de la inmoralidad, de la desobediencia que tenemos y la rebelión que tenemos hacia el gobierno de Dios. Nos da testimonio de las maneras en que hemos transgredido la voluntad de Dios en su deseo de gobernarnos. Esto es lo que hace la ley. Y el Antiguo Testamento predica la ley como un ayo, como un cuidador, como una nani que nos lleva a Cristo. Porque toda la ley y los profetas, el propósito es dar testimonio de la necesidad que tenemos de Jesucristo. Y así, observando la ley, nos damos cuenta de que hemos transgredido el gobierno de Dios. Y por lo tanto nos hace susceptibles a entender que necesitamos reconciliarnos con Él. Por eso el apóstol Pablo decía así como embajadores de Dios, en el nombre de Cristo os rogamos reconciliados con Él. Reconciliados de desobedecer su gobierno, sus deseos, sus mandamientos expresados en la Biblia.
Y nos habla de un Dios dispuesto a pasar por alto lo anterior, y de un Dios que ha pagado por nuestros pecados en la cruz, con tal de que ahí en adelante digamos, quiero que me gobiernes. Deseo que tú te sientas cómodo en mi vida. Deseo que te sientas bien, que las cosas en mi vida salgan como tú dices y no como yo digo. ¿Y sabes por qué? Básicamente es esto, porque el pecado original en la Biblia, ¿cuál es el pecado original? Cuando hacemos esta pregunta, a veces la gente está confundida. Además, la gente con raíces católicas está muy confundida. Piensa que tiene que ver con la forma en que fue engendrado, con temas de sexualidad. No, el pecado original, la frase pecado original, como está en la Biblia, es querer ser Dios. ¿Cuál fue la tentación que se le ofreció a Adán y Eva? Seréis como dioses. O sea, no tienes que preocuparte por buscar un rey, por buscar a quien te gobierne. Gobierna tú. Tú vas a ser el que diga lo que está bien y lo que está mal, nadie más. Tú eres quien va a decir. Y peléate con todos los demás que también ellos quieren que sea como ellos dicen. Eso es más o menos una descripción del infierno. Todo el mundo peleando para que sea como cada quien dice. Imagínate. Bueno, algunas casas ya funcionan así. Algunos sistemas políticos funcionan así. Todo el mundo peleando a ver quién lleva la razón. Porque el pecado original es quiero ser Dios. Por eso el cristianismo es lo opuesto a esto. Arrepiéntete de que tú quieres ser Dios y que salga como tú dices. Ahora arrepiéntete, cambia y que tu gozo sea que salga como Él dice. Pero entonces todo lo que he hecho mal, porque me he pasado toda la vida peleando para que salga como yo digo, me pongo nerviosa cuando no sale como dice. Si mis hijos no hacen lo que yo digo, me pongo nervioso. Si no logro controlar a mi esposo, ¿no? Porque él será la cabeza, pero yo soy el cuello, ¿verdad? Y lo muevo para donde quiera, ¿no? Y entonces me pongo nervioso. Y no, pídele perdón, Él te perdona, porque no solo es Señor, es Salvador. Pero vete y no peques más. Vete y no peques más. Y confía en Él y Él hará. ¿Cuántos dicen amén? ¿Puedes dar un aplauso al Señor por ello? Sí. Amén. La predicación de los apóstoles cuestionaba acerca de quién reinaba. Vamos a ver en serie, ayúdenme cambiando rápidamente estos versículos, por favor. Hechos 20, 25. ¿Qué dice en Hechos? A ver si podemos cambiarlo rápidamente. Hechos 20, 25. Y ahora aquí dice, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando las 4 leyes espirituales, predicando el reino de Dios, predicando que Jesús quiere gobernarte, predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. O sea, aquí Pablo pone como el resumen de su predicación, como predicando el reino de Dios. Es como una forma resumida de decir, todo lo que he querido deciros durante todo este tiempo, ya no os voy a volver a ver, se trata de que el que gobierna es Dios. Gálatas 6, 7. Ok, tengo mal este cita aquí. Un poquito más adelante dice, no os engañéis. Bueno, aquí dice, Dios no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, esto también segará. Pero quería mencionar el versículo en Gálatas, donde nos dice la Escritura que algunos quieren predicar otro evangelio. Pero que no hay otro evangelio, sino que hay algunos que nos perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Nos dice en Gálatas, será 1:7,
Pastor, ¿me ayuda? Sí, por favor, ahí si lo pueden proyectar rápido. Literalmente dice, no hay otro evangelio, pero hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Algunos quieren pervertir. Imagínate, ¿qué es pervertir el evangelio de Cristo? Darle un significado diferente al que realmente Dios quiere darle. Un significado diferente. ¿Qué es? Cuando vemos el mundo de las iglesias, podemos ver que el tipo de vida cristiana que tienen es tan diferente, tan cosas a veces tan disparadas, ¿verdad? Yo cuando estábamos fundando nuestra iglesia en 1983, ¿no? Y estábamos orando y diciendo, ok, aquí está, 1:7. Perdón, el fallo fue mío, yo lo presenté mal ahí, la cita. Dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Cuando estábamos empezando la iglesia en 1983, ahora cumpliremos 37 años este año de haber empezado Centro de Vida. Bueno, hoy pues hemos crecido, ¿verdad? Desde la Ciudad de México que empezamos ahora estamos en 6 países y un montón de sitios, ¿verdad? Pero bueno, el tema es decir, ¿qué nombre vamos a escoger que represente el mensaje que queremos predicar? Y por eso escogí el nombre de Centro de Vida Cristiana. En oración, creo que con el consejo de Dios, porque este nombre refleja algo que yo veía como una enorme necesidad entre el mundo de las iglesias, en donde te hablaban de un evangelio, de un mensaje de cristianismo, donde a veces no sabías cómo agarrar toda esa predicación y llevarla a la cotidianidad, a la vida normal cristiana. ¿Cómo es que Jesús quiere gobernar tus relaciones, por ejemplo, la relación en los matrimonios? ¿Cómo quiere gobernar en la relación con los hijos o la relación con los padres o la relación con los patrones en el trabajo o con los empleados o con la ciudadanía o con los gobernantes? O sea, veía yo, observaba y observo a veces una ausencia de cosas y directivas y direcciones concretas basadas en la Biblia acerca de cómo vivir la vida cristiana. A veces, y yo como pastor lo sé perfectamente bien, a veces ir con un pastor significa una cita, es como oír a alguien más o menos durante 45, 50 minutos, generalmente alguien muy cargado, llega a ver un pastor con muchos problemas y lo puedes oír durante 50, 60 minutos intentando describir su problema y desahogarse. Y después... bueno, pues los pastores tienen otra cita después de una hora y otra cita y otra cita. Entonces a veces las citas terminaban, y lo digo entonces como alguien que también vivió esta situación desde el punto de vista no como pastor, sino como alguien que buscaba también los consejos de un pastor. Y decir, bueno, ya él oyó perfectamente mis problemas, pero ahora ¿cuál es la solución? La solución es que como había que acabar la cita, era vamos a orar por ti y poner todo esto en las manos de Dios y tan tan. Bueno, tan tan, perdonen para los que no saben, tan tan es como el final de una canción, ¿no? Tan tan, ¿no? O sea, y final, ¿no? Y claro, salías de ahí con la esperanza de que algo milagroso iba a operar, pero no sabías concretamente qué hacer. Entonces, por eso, ¿no? También tiene que ver con el tipo de consejería. El tipo de evangelio que queremos predicar tiene que ver con el tipo de consejería. Es un tipo de consejería basada en la Escritura, ¿no? O sea, una confrontación bíblica, ¿no? Donde intentamos a través de la consejería no simplemente dar una solución milagrosa, encomendar a la gracia de Dios y ya está. Dice Santiago, de hecho lo dice, si le das al que tiene necesidad, le dices que Dios te bendiga y no le das para resolver su problema, ¿cómo mora el amor de Dios en ti? Entonces, pues, bueno,
tratamos de tener otro tipo de consejería en donde intentamos señalar con tareas concretas. Durante años trabajamos en desarrollar tareas concretas, cosas concretas para dejar a las personas decir, si tiene este problema, mira, ve lo que la Biblia dice en esto, escudriña, compara tu problema con todas estas escrituras y después, pues mira qué vas a hacer. Y al final, como dice la Escritura, el cambio y la elección es de la persona y la responsabilidad es del aconsejado, no del consejero, ¿verdad? Donde un aconsejado va a elegir si sigue gobernando su vida, manejando las cosas como él o ella quieren, o va a hacer caso al consejo de Dios. Porque ¿quién soy yo para pedirle al Dios del universo que rompa su palabra y bendiga a una persona si no pone en práctica lo que la Biblia le manda poner en práctica? Amén. Decía Jesús, mi Padre trabaja y yo trabajo. En las tareas de consejería, el que ha ido a consejería formalmente con nosotros sabe, ¿no?, que en la tarea de consejería para la sesión 1 finalizamos con un párrafo que dice: tu consejero se compromete contigo a trabajar tanto como tú trabajes en tus tareas. Porque no sé cómo hacerle para que alguien simplemente me cuente toda su vida y yo diga ¡ting! Y se le resuelva el tema. Y me parece que el pastor que pretenda eso está estafando a las personas. Me parece. Por eso hay varios tipos de evangelio, sí y no. Porque hay un solo evangelio, en realidad, ¿verdad? Pero sí hay varios tipos, porque algunos nos perturban, quieren pervertir el evangelio. Hay el evangelio donde Dios te da todo, pero tú puedes hacer lo que quieras, tú puedes seguir gobernando. Hay el evangelio a tu medida, tú creas a Dios, no tienes que reconocer que Dios te creó a ti. Tú lo creas como te conviene y haces tu propio Dios, ¿no? Y ya tu Dios tú le das a Él tus mandamientos y tu moralidad y Él aprueba lo que tú dices, ¿no? Es claro, es una fantasía, ¿no? El evangelio del temor, ¿no? Donde, no se tiene ni idea de para qué son los mandamientos, solamente se ve como un Dios iracundo que está nada más pendiente de complicar la vida. Ahora haz esto, porque sí, y no a un Dios de amor, donde realmente con sensatez y cariño y ternura y pasión y paciencia, ¿no?, nos ayuda a ser mejores personas. El evangelio del libertinaje, ¿no? Donde, bueno, pues haz lo que quieras, ¿no? Haz lo que quieras y ya. Y como Dios es amor, pues ya está. Falsos evangelios. Pero Dios quiere que prediquemos el evangelio del reino. El evangelio donde solo Él reina, donde solo Él gobierna. Mira, veamos más versículos en Hechos, por favor. Hechos capítulo 8, versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba, ¿qué anunciaba? El evangelio del gobierno de Dios y el nombre de Jesucristo. Entonces se bautizaron hombres y mujeres. ¿Ante qué predicación? Ante el evangelio, la predicación del evangelio del reino de Dios. Hechos 14, 22. Dice que cuando cayó los ánimos de los discípulos porque había problemas y persecuciones y la estaban pasando mal, nada que ver con lo que estamos pasando ahora. Le estaban pasando mal, ¿no? Mal, mucho peor que cualquier cosa que estuviéramos viendo hoy. Y entonces dice que iban los discípulos y los apóstoles confirmaban los ánimos de los discípulos, porque el ánimo andaba regular, más que regular. Y confirmaban el ánimo de los discípulos, les exhortaban a que permaneciesen en la fe, a que no pensaran que porque las cosas no estaban saliendo bien, algo estaba fallando, Dios no era real. Les exhortaban a que permaneciesen en la fe y les decían, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entremos en esta dimensión donde Jesús gobierna, donde entendemos que no somos dioses.
Nos arrepentimos y decimos, no queremos ser Dios. Nos ofrecen la fruta del árbol prohibido. ¿Serás como Dios? No, no quiero ser Dios. Es muy trabajado y cansado, porque en la medida que yo creo que yo puedo resolver los problemas, me voy como la imagen de Atlas, ¿verdad? Cargando el mundo, ¿verdad? Por eso el Señor Jesús dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Creyendo que tú sabes, tú puedes, yo solo, como los niños, yo solo, pues dale tú solo. Dale tú solo. ¿Quieres tú solo? Pues a lo mejor Dios te dice, no te daré tú solo un día ni dos, sino hasta que digas, ya no, yo solo no. Ayúdame, Señor. Hechos 19:8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca de ¿qué? Del gobierno de Dios. Hechos 20:25. Y ahora aquí yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el evangelio del reino, verá más mi rostro. Hechos 28:23. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba. ¿Qué les testificaba? El gobierno de Dios. Desde la mañana hasta la tarde. Si crees que los cultos duran mucho aquí, te hubieras ido con Pablo, te hubieras congregado allí con él. Persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Persuadiéndoles usando la ley que nos muestra que somos pecadores, que somos transgresores, usando la ley para decirles, tienes que dejar que Jesús gobierne tu vida, porque a Él Dios ha testificado y lo ha levantado como Señor y Rey. Él es el Rey de los Reyes, Él es el Señor de señores. Hechos 28:31. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Todos estos versículos hablan de cómo se predicaba el evangelio. Mira, y vamos a ver uno de los ejemplos que usó Jesús. Es la historia de un príncipe que fue coronado rey, porque Jesús a veces, pues su ejemplo era, Jesús es tan, no sé, ni tengo la palabra, es grandioso para hacer, que a veces enseñaba, como diríamos hoy, con manzanitas, ¿verdad? Con forma, cogía, mira, 2 manzanas más 2 manzanas son 4, ¿no? Y enseñaba con cosas prácticas, con historias, ¿verdad? Y aquí vamos a ver la historia de un príncipe que fue coronado rey y tuvo que hacer un largo viaje para recibir su corona. Aquí en Lucas 19:11 y dice lo siguiente. Lucas 19:11, estoy yo aquí en otra versión, en la traducción del lenguaje actual, ¿sí? Pero bueno, lo voy a leer en la versión que tengo. Si quieres, si lo tienen en otra versión, quítala para no confundir. Jesús estaba muy cerca de la ciudad de Jerusalén y la gente que lo escuchaba creía que el reino de Dios comenzaría de inmediato. Entonces Jesús les puso este ejemplo. Un príncipe, ahora sí, un príncipe fue nombrado rey de su país y tuvo que hacer un largo viaje para que el emperador lo coronara. Después de la coronación volvería a su país. Por eso llamó a 10 de sus empleados. A cada uno le dio cierta cantidad de dinero y le dijo, haz negocios con este dinero hasta que yo vuelva. Pero la gente de aquel país no quería a este príncipe. Así que envió un grupo de personas con este mensaje para el emperador. No queremos, fíjate qué mensaje. No queremos que él nos gobierne.
No queremos que Él sea rey. Salvador, te lo paso, pero rey. ¿Sí? Sin embargo, el príncipe fue coronado rey. Y cuando regresó a su país, mandó llamar a los 10 empleados encargados del dinero para ver cómo les había ido. Llegó el primero de ellos y dijo: Señor, hice negocio con el dinero y gané 10 veces más de lo que usted me dio. El rey le dijo: excelente, eres un empleado bueno, ya que cuidaste muy bien lo poco que te di. Te nombro gobernador de 10 ciudades. Fíjate cómo tiene que ver con gobierno. Otra vez nos usa aquí la palabra, ¿verdad? Llegó el segundo empleado y dijo: Señor, hice negocios con el dinero y gané 5 veces más de lo que usted me dio. El rey le dijo: tú serás gobernador de 5 ciudades. Después llegó otro empleado y dijo: Señor, yo sé que usted es un hombre muy exigente, que pide hasta lo imposible. ¿Tú crees que Dios es así? Este ya estaba mal desde su concepción. Desde ahí ya estaba patinando, ¿verdad? Bueno, dice: por eso me dio miedo, así que envolví el dinero en un pañuelo y lo guardé. Así que se lo devuelvo todo. El rey le respondió: eres un empleado malo. Tú mismo te has condenado con tus propias palabras. Si sabías que yo soy muy exigente y que pido hasta lo imposible, ¿por qué no llevaste el dinero al banco? Así cuando yo volviera recibiría el dinero que te di más los intereses. El rey les ordenó a unos empleados que estaban ahí: quítenle a este el dinero y dénselo al que ganó 10 veces más de lo que recibió. Pero ellos le contestaron: Señor, ¿por qué a él si ya tiene 10 veces más? El rey le respondió: les aseguro que el que tiene mucho se le dará más, pero al que no tiene, hasta lo poquito que tiene, se le quitará. En cuanto a mis enemigos, tráiganlos y mátenlos delante de mí, porque ellos no querían que yo los gobernase, que yo los gobernara. Ellos no querían que yo fuera su rey. Tremendo, ¿no? ¿Cuál era el problema principal? Que unos querían que él gobernase y otros no querían que él los gobernase. Y después la administración de lo que Dios nos dio a cada quien. ¿Qué talentos te ha dado el Señor? ¿Qué oportunidades te ha dado el Señor? ¿Qué familia te ha dado el Señor? Alguien me puede decir: no, pues yo tengo mi esposa, ¿no? Bueno, tu esposa ya no es tu esposa, es del Señor. Me dio mi esposo, no, mi esposo, el esposo del Señor que está contigo. Mis hijos los tienes que cuidar y administrar en el nombre de Él. Son tus talentos. ¿Los pones a que Jesús los gobierne o son tus talentos? Y hasta le reclama a Dios porque no tienes lo que otro tiene. Oportunidades. ¿Son oportunidades que Dios te dio? ¿O que tú te quejas porque no tienes otras que no te ha dado? Ver la perspectiva de un Dios que gobierna es diferente a ver la perspectiva de un Dios que es para las ceremonias, que es está en la cajuela del coche, decimos la cajuela, en otros países dicen el maletero del coche. ¿Qué quiere decir eso, traer a Dios en la cajuela del maletero? Pues que nunca te acuerdas de Él hasta que se te pincha una llanta, ¿verdad? O se te poncha una llanta, entonces decís: no hay problema, tengo ahí la refacción. ¿Cuántos creen que a Dios le gusta hacer la llanta o la rueda de refacción o de repuesto? ¿Cuántos creen que Dios quiere ir al volante? Sí, amén, ¿de verdad? ¿Tú lo pones al volante de tu vida
o lo llevas en el maletero. Es tu Señor, es tu Salvador, es el que gobierna tu vida, es el que quieres realmente vivir con fidelidad a sus estatutos y a sus ordenanzas. ¿Pueden pasar los de la alabanza, por favor? Este ejemplo que acabo de poner aquí, esta escritura es un ejemplo que Jesús mismo contó y que queda registrado como el criterio que Él usará para administrar justicia el día del juicio. O sea, es el criterio. Escúchame bien, deja que esta palabra entre en tu corazón. Tú que si nos estás viendo allí a través de la transmisión, esta palabra que entra en tu corazón, este es el criterio que Jesús usará el día del juicio, que Dios usará. ¿Qué haces con lo que te di? ¿Y querías que Él gobernara o no querías que Él gobernara? Sí que te ayudara, pero no que gobernara. Son las fases que la gente a veces expresa. Número 1, no necesito nada, yo solo puedo allá afuera, no necesito ir a ninguna iglesia, ni a ninguna cosa, ni a ninguna nada. Esa es la primera fase. Después empiezan a tener problemas, a reconocer la necesidad que tienen, sus ideas no les salen muy bien, empiezan a tener problemas, dicen, bueno, sí necesito ayuda, no puedo solo, sí necesito un Salvador, pero un Señor, eso no está en los planes. Entonces esto ya está en el mundo de las iglesias, mucha gente que dice, necesito la ayuda de Dios. Por eso les viene muy bien aquellos también, aquellos que encabezan iglesias, que hacen ver que la gente puede obtener la ayuda de Dios a través de sus dádivas, a través de sus dineros, a través de sus cosas, ¿verdad? Entonces decimos, perezca tú y tu dinero, ¿no? Porque no pienses que el favor de Dios se obtiene con dinero. Estoy dispuesto, ¿no? Me decía una vez una persona, esto me pasó cuando vivíamos en otra ciudad y me invitaron a la ciudad de Laredo, Texas, me pasó esto. Y me decía un hombre que estábamos empezando a predicarle del gobierno de Dios, del reino de Dios, y decía, tenía problemas graves con su esposa. Y se había ido su esposa a la casa y me decía, pastor, si usted me la trae, le doy $10,000 a su iglesia. Yo digo, de verdad Dios te ama, porque aquí yo sé de un montón de pastores que te tomarían la palabra, pero yo te digo, perezca tú y tu dinero, ¿verdad? Porque has pensado que el don de Dios se obtiene con una dádiva así. Vuélvete a Dios. Vamos a trabajar juntos. Te voy a ayudar a que tengas una vida donde Dios pueda restaurar tu casa, donde Dios pueda restaurar tu hogar. Tanta gente así, ese es un ejemplo de tantas veces, ¿verdad? Tantas cosas. Queremos las cosas de Dios, pero no lo queremos a Él. Queremos su apoyo, pero no su gobierno. El verdadero cristianismo es que Jesús sea Señor. Pregunta, piénsalo, pregunta, ¿quién te gobierna? En realidad, ¿quién gobierna tu vida cotidianamente? Tus planes, tus sueños, tu futuro, ¿quién los gobierna? Alguno dirá, mi esposa, sin duda. ¿Quién te gobierna? O, pregunta, ¿acaso eres ingobernable? Pregunta, ¿te gobierna la lujuria? ¿Te gobierna la avaricia? ¿Te gobierna el temor? ¿Te gobierna la mentira? ¿Te gobierna la idolatría?
etcétera. ¿Qué te gobierna? La tristeza, el temor del futuro. ¿Qué pasará, no? Hoy en día, gente desfalleciendo por el temor. Es una expresión que usa la Biblia, ¿no? Desfalleciendo por el temor. Digo, bueno, pues mira, como hemos dicho, no, basado en la Biblia, no estamos en los últimos años antes del fin del mundo, pero basado en la realidad, es probable que en algún momento partamos de este mundo. Algunos probablemente tardemos mucho, pero probablemente tardemos poco, eso sí. Y ahí sí será el fin del mundo para ti o para mí. Jesucristo gobierna tu vida. Cierra tus ojos, escucha este canto y piensa un momento en esto, porque quiero hacer un llamamiento a continuación. Ven, que quiero a ti rendir mi corazón, que quiero que gobiernes en mi vida, que tú lleves el timón. Ven, te quiero declarar mi amor, te quiero coronar, Señor, como el Rey de mi vida. Me postro, me inclino, me humillo ante ti. Todo lo que tengo es para ti. Ayúdame poniendo 2 de Corintios 4, 5, el último versículo que te di. Dice la Escritura, dice aquí la palabra de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Yo no te predico aquí a ningún hombre de Dios. Y te aconsejo, huye de los lugares que te prediquen o enaltezcan a hombres de Dios. Yo te predico al Dios del hombre. No nos predicamos a nosotros mismos. Te predico a Jesucristo como Señor y te predico a nosotros como servidores de corazón, por amor de Jesús. Por eso tenemos un énfasis real y compromiso real con el servicio a los que más sufren en nuestra comunidad a través de nuestro brazo social Impavi. Porque nos vemos a nosotros mismos como servidores por amor de Jesús. Este es el mensaje con el cual te quiero confrontar amablemente. La predicación de Jesucristo como Señor, nosotros como servidores. Y también te invito a que tú mismo, tú misma, prediques a Jesús como Señor y te veas a ti mismo y a ti misma como servidor o como servidora de tu familia, de las personas que están a tu alrededor, de, si eres empleado, pues de aquellas personas para las que trabajas. Si eres empleador, de aquellos que trabajan también, que tú les sirvas, tú les ayudes. Y que seamos personas que sirvamos a nuestra generación. Y que seamos una señal para nuestra generación, levantando a Jesús y sirviendo a nuestra generación en una manera real y auténtica. El pecado original es querer ser Dios, dominar, controlar todo. El mensaje del Evangelio del Reino que yo traigo para ti es: tú no eres Dios. Arrepiéntete. Deja de querer controlar. El gobierno de Dios hoy se ha acercado a ti. Acepta el gobierno de Dios. Cierra tus ojos para terminar.
Y quiero hacer un llamado a los que están aquí y a los que están ahí en su casa. Arrepiéntete y deja que Él sea tu Rey y tu Señor. Arrepiéntete y vuélvete al gobierno de Dios tal como lo expresa su palabra. Atesora sus mandamientos. Cuando haya una controversia entre lo que tú quieres hacer y lo que la Biblia indica, arrepiéntete, niégate a ti mismo, toma tu cruz y síguele. Haz lo que diga la Escritura. Y hago un llamado para que desde ahí, desde tu casa o desde aquí, si tú crees que esto es para ti, que te reconcilies con Él. Quiero orar por ti si tú crees que necesitas reconciliarte con Él, pedir perdón por tus pecados y quizás hoy dejar que Él empiece a gobernar tu vida y dejar de hacerlo tú. Si tú quieres arrepentirte y quieres que yo ore por ti para culminar esta decisión, ponte de pie ahí si estás aquí, o ponte de pie ahí en tu casa donde nos veas, para que yo ore por ti. Si quieres reconciliarte con Él y dejar que Él gobierne tu vida, ponte de pie, ponte de pie. Si tú estás batallando, estás luchando, porque la Biblia nos dice que es una lucha entre quién gobierna. Si tú sigues luchando, si Él te gobierna o no, ríndete, ponte de pie y déjame orar por ti, para que Dios te bendiga, para que tu vida cambie. Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Ahí en tu casa, ponte de pie, Dios te bendiga también. Amén. Señor, quiero presentar a estas personas que están de pie aquí en el salón y aquellas que están de pie ahí en sus casas, ahí en las transmisiones de donde nos ven. Dios te bendiga. Señor, ayúdales. Señor, que el entendimiento de este amor tremendo que tú sientes por cada una de estas personas, por cada uno de estos varones, cada mujer que está de pie aquí, que les permita este entendimiento, esta revelación, fiarse de tu gobierno, de tus indicaciones, de que tú, por amor, nos prohíbes cosas por nuestro bien. Por nuestro bien nos dices, esto no lo hagas. Señor, que una revelación de tu amor venga sobre estas personas. Así tú que estás de pie, escucha bien esta palabra de Dios para ti, así con tus ojos cerrados, ya sea ahí en tu casa o aquí. Dios te ama. Quiero que sepas que si tú fueras la única persona en este mundo y no hubiera nadie más, Dios te ama tanto que hubiera dado su vida por ti. Dios murió por tus pecados, pagó el precio ante su propia justicia, porque te anhela, Él te ama, te quiere. Déjale gobernar tu vida. Hazle caso en los consejos que Él te da en su palabra. No seas rebelde. No seas rebelde. No seas sabio, no seas sabia en tu propia opinión. Sé una persona que sea fácil de que Él te gobierne. Escudriña su palabra de aquí en adelante. Escudriña sus mandamientos. Y ahí, en tu voz bajita, ni siquiera puedo ver si tus labios se mueven o no, porque tienes la cobertura en la boca, pero exprésale ahí con tus labios. Dile, Señor, perdona mis pecados, ven a gobernar mi vida. Pídeselo de corazón. Yo puedo orar pidiendo la bendición de Dios hacia ti,
Pero el único que puede entregar el gobierno de tu vida a Dios eres tú. Dile: Dios, ven y haz lo que tú quieras. Me arrepiento. Me arrepiento. Ayúdame a entender lo que tú quieres de mi vida. Amén y amén.